ya estuvimos en comunicación con José Villafañe. Les comentamos también todo lo que se está trabajando desde ADIF en las obras civiles, en las estaciones, con Cristina y con Leandro. Y les prometimos que íbamos a tener un informe de Mercedes Mejía, que ella es miembro del observatorio de ALAF, que acá Nico encabeza. Así que la presentamos. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Joaquín te saluda. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Nico, ¿cómo andan? Bien, todo bien acá haciendo Estación ALAF. Y bueno, estamos a la espera de que nos comentes tu informe que nos preparaste hoy muy amablemente. Sí, bueno, la idea es contar un poco desde el lado de la arquitectura, mezclando con todo el mundo ferroviario. Le aclaramos a la gente, vos sos arquitecta. Exacto, Ahí va. sí. Y bueno, tengo un amor por los trenes también muy grande. Generan eso los trenes. Siempre hablamos acá con Nico que una vez que conoces el ambiente, como que te enamorás. Sí, tal cual. Y es con compañeras y compañeros que he transitado también en el tren, siempre pasa lo mismo. Por ahí uno puede estar más cerca o más lejos, pero siempre estás ahí en contacto. Y bueno, y un poco lo que le habíamos propuesto ahí con Nico era relacionar esto de las estaciones como programa arquitectónico a lo largo de la historia. Así que hay muchos datos, voy a tratar de ir siendo breve. Dale. Pero bueno, ahí vamos empezando con la columna. La estación ferroviaria en sí surge como un programa arquitectónico que históricamente cumplió un rol de ser como casi las grandes puertas de las ciudades, ¿no? Donde se encontraban diferentes mundos. Y el ferrocarril en su momento, en el siglo XIX, empezó a traer como esta idea de progreso, de avance y de prosperidad, ¿no? En la época. Y también esta idea de progreso traía como esto de la locomotora, de que llegaba a las ciudades y que unía. Esta idea de progreso y tecnología y de avance también tenía que ver con esto de casi como que todo funcionaba como un engranaje, como algo más mecánico que también hacía alusión a la locomotora. Y en este sentido, la locomotora y las estaciones empiezan a tener un rol protagónico casi como... donde, no sé si vieron que hasta hoy en día también pasa de la gente cuando se va a las estaciones y se saca foto con los carteles de las estaciones. Sí. Bueno, en ese momento era como, tenía ese protagonismo la locomotora, que incluso también es una práctica que se sigue haciendo hoy en día, pero en ese momento era como el boom, digamos, de que se le ponía el nombre propio a la locomotora, y ese símbolo de progreso estaba ahí, tanto en la locomotora como en la estación. Como la porteña, ¿no? La locomotora, la porteña, una de las primeras que operó acá en Argentina. Exacto, sí. Y bueno, eso del bautismo de las locomotoras estaba, y también en esto de las estaciones, de que unía a estos grandes ciudades o pueblos también, ¿no? De que llegaba y unía esto. Y en este sentido, la estación también tiene un valor, ¿no? Tanto histórico, arquitectónico y también de patrimonio industrial, porque no solamente unía a la gente, sino también tenía pero en ese momento que era como donde todo comenzaba, tiene todo ese contexto de patrimonio industrial, donde también los países se iban abasteciendo. Y en ese sentido, bueno, fue este gran ícono del siglo XIX donde empezaron a aparecer este programa que antes no existía y que no tenía precedentes, como es la estación, que como edificio necesitaba justamente encontrar esos dos mundos. Aparte de unir ciudades, era unir la arquitectura con la innovación, porque como edificio por ahí antes no es que era solamente una terminal, sino que había que hacer grandes naves donde pueda entrar el ferrocarril, donde pueda entrar el humo, pero también pueda llegar gente y carruajes. Entonces, en ese sentido, la estación arquitectónicamente no tenía precedentes como programa edilicio, en esta época que estamos hablando, en 1830 más o menos. Y bueno, básicamente la idea es... Este era como un espacio de la máquina y el espacio institucional, ¿no? Donde hay que por ahí tener en cuenta que había esa mixtura de paisajes de la época, del siglo XIX, donde a veces se mezclaban, no sé, desde caballos, por ahí también tranvías cerca de la estación, estos carruajes, rieles, las locomotoras y obviamente también la gente. Y en este contexto también de mezclar mundos, era donde por ahí venía esta época muy de
la Europa, de las bellas artes, de la arquitectura, donde se mezclaba justamente esta composición del nuevo programa de la estación para los pasajeros, desde el enfoque, digamos, desde qué estilo se le va a dar a una estación a nivel institucional y demás, desde la Escuela de Bellas Artes, y también se conjugaba el mundo de la arquitectura con la ingeniería, como el desafío tecnológico de la época de hacer estas grandes naves, que justo la escuchaba antes a Cristina y a Leandro, que contaban esto, ¿no?, de la renovación de las obras, de las naves y demás, que muchas, también eran de esa época. Y esos desafíos tecnológicos eran también para trabajar en equipo entre arquitectos e ingenieros. Y bueno, un poco dando contexto, vamos a nombrar algunas estaciones por ahí más emblemáticas de lo que es Latinoamérica, que es a nivel regional, pero por ahí dando un poco el contexto de las primeras construcciones ferroviarias a nivel internacional, como para situarnos. En Inglaterra, en 1830, se inauguró el primer ferrocarril de transporte de pasajeros que unía Liverpool y Manchester. Y en esta época, que era, 1830, el país empieza a liderar se posiciona como líder en la construcción y explotación del ferrocarril. En este mismo sentido, Estados Unidos, a la par, en el mismo año, también empieza a inaugurar una línea que se llamaba, era la línea que unía Baltimore y Ohio. Y en Europa, la primera fue Francia, en 1832. Bajo este contexto, ni siquiera, por ejemplo, España había todavía construido estaciones, digamos, o había construido redes ferroviarias, y en 1837 digamos, que inaugura el periodo fundacional del tren en Latinoamérica, la primera estación se hace en Cuba. Pionera Cuba, digamos. Exactamente, sí. Fue en La Habana, supongo. Sí, fue entre La Habana y Bejucal, que era el primer tramo que se construyó, y lo autorizó, leyendo acá algunos datos de interés, lo había autorizado la reina Isabel II, si bien España todavía no contaba con trenes, ellos autorizaron y construyeron en Cuba, y se inaugura el Día del Santo de Reina Isabel, el 19 de noviembre de 1837. O sea, tiene como una conjugación ahí, fue el primero en Iberoamérica, en Cuba, la estación. Bien. ¿Y acá en Argentina? ¿Se sabe el año? En Argentina, sí. En Argentina, mira, de las primeras estaciones grandes, justamente que nombraban a la de La Plata, entre 1904 y 1906, la estación de La Plata se empezó a construir, digamos. Y después, todo lo que es los 3 edificios grandes de la estación de Retiro en Argentina, empiezan justamente de lo que está más cerca empiezan en 1912 la estación Retiro San Martín, que es la que está más cerca, digamos, del lado de la terminal de ómnibus. Sí. Luego en 1914 está la estación Retiro Belgrano, y en 1915 la estación Retiro Mitre, que es Monumento Histórico Nacional. En esos parámetros, más o menos, o sea, si bien el ferrocarril en 1857 empieza la red ferroviaria en Argentina, las estaciones estas grandes, también de carácter institucional y terminal, digamos, están en La Plata en 1904, 1906, 1912 a 1915, todo lo que es el casco histórico, digamos, de Retiro. Está bien, o sea, para hacer un repaso, en 1904, 1906 dijimos que más o menos se empezaba a construir la primera estación acá en Argentina, allá por La Plata, y se consolida todo, digamos, en 1857, cuando ya hay una red ferroviaria. Exactamente, sí, el tren ya viene antes, pero estas estaciones como más emblemáticas, digamos, claro, a nivel latino y también como con una reminiscencia siempre europea, ¿no? Porque siempre se estaba como mirando para allá, empieza más al principio de 1900. Bien, y acá también estoy viendo, por ejemplo, tenemos los casos de México, de Perú, de Chile, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, o sea, más o menos todos por esos años, por los 1850, Uruguay, que es el último,
casi en 1870, 1869. Sí. Fueron ahí mutando los años entre desde que el tren aparecía y desde que las estaciones iban cobrando diferentes construcciones, porque hay muchos, como el caso, por ejemplo, de Chile, de la estación central, donde el edificio histórico fue en 1857 se empezó, pero sufrió cambios a lo largo de la historia, y como 3 cambios, y hoy en día es el actual, viene desde 1900. Pero sí, hay un montón de casos. Sé que por ahí estamos con el tiempo un poco justos, pero sí, no sé, hay edificios emblemáticos como el de Perú, donde está la estación de Desamparados, que hoy en día no funciona como sede de la Casa de la Literatura Peruana, pero también es un patrimonio nacional histórico muy importante, que está al lado del Palacio de Gobierno. En Chile está que es la Central de Chile, la estación, que cambió hace poquito el nombre, antes se llamaba Alameda. En Brasil, así como solo a nombre de título, la estación de San Pablo, Julio Prestes, también es una estación muy importante, que en su momento traía café del interior a la capital de San Pablo. La de Paraguay es la estación central, o de San Francisco. Está también, hoy en día actualmente está también el edificio, sigue en pie. Y bueno, en Uruguay, como decías, la estación central Artigas, que también es monumento histórico para el país. Es una antigua estación que hoy en día no estaría funcionando, pero está. Y bueno, todo lo que nombraba antes de Retiro, que hay un montón de datos muy lindos y de color, que también contaban un poco lo que es la renovación, ¿no? Linkeándolo con lo que contaban los compañeros antes. Ahora, Mechi, te hago una pregunta. Vos que sos arquitecta, vos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es, a gusto personal, acá en el AMBA, cuál es la estación o el monumento arquitectónico que más te llama la atención o más te gusta del ferrocarril? Y la verdad que es muy imponente la estación Retiro Mitre, que digamos, para los oyentes sería el que está más cercano a la esquina de la DIF. Claro. Que está enfrente casi de la Torre de los Ingleses. Es la más grande. La verdad que más la renovación que tuvo hace poco, es muy imponente. Sí, recordamos que tuvo una renovación muy importante, pero sigue conservando ese tinte histórico, arquitectónico, histórico. Se le hizo una renovación muy importante, pero sigue teniendo ese clima de época de hace varios años, que está bueno. Claro, porque trae el concepto de restauración histórica, ¿no? No hay una renovación, sino una restauración de su patrimonio. Sí, creo que linkeándolo con lo primero que contábamos al principio, esto de que unía mundos, siempre el ferrocarril, que lo sigue haciendo, históricamente, y como también de patrimonio, justamente esta estación de Retiro Mitre permitía esto, ¿no? La distribución del interior de la Argentina, que tiene una red extensa, y linkeándolo también con lo que era el puerto, y bueno, todo lo que significaba el ferrocarril con los inmigrantes también. Entonces me parece que históricamente y de eso, como patrimonio de la arquitectura, Retiro Mitre es impresionante. Como que cada vez que paso yo, por ejemplo, por ahí me quedo mirando para arriba. Sí, nos pasa a varios. Mechi, te agradecemos mucho esta columna, este informe que nos preparaste para el día de hoy. La verdad, muy completo, muy interesante. Y bueno, ¿por qué no nos encontraremos más adelante? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, la verdad que la radio está bueno todo lo que van poniendo de los trenes. La verdad que está bueno. Te agradecemos mucho, Mechi. Te mandamos un gran abrazo. Saludos a todos. Chau. Hasta ahí hablamos con Mercedes Mejía, que nos trajo el informe del ferrocarril y estaciones de tren acá en Latinoamérica.